Ya estamos, Bambina, adelante. Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo en el Centro Pedro Paz, eh, que se suman a los ya, este, a los ciclos que ya se vienen realizando. Voy a empezar diciendo primero que quienes están participando en esta organización de este ciclo que eh, se ha llamado Marx y la actualidad en nuestra América. Además del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, está organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, que hoy la flamante coordinadora Nancy Echar es la que nos está acompañando. Así que gracias, Nancy. Decidí cómo empezar en la presentación del ciclo por quienes organizan para poner como en escena o en contexto eh, una forma de trabajo que es una forma que venimos caminando desde el 2017, desde el 2018, una forma colectiva, eh, tratando de ir tejiendo, tramando redes, nunca en un camino solitario. Eh, y esto, un poco, ha sido un modo de abordar el conocimiento, un, abordarlo de un modo, eh, tal vez, como a mí me gusta a veces decir, un modo muy freiriano, un modo compartido, un modo colectivo, eh, que busca, como decía el maestro Paulo Freire, eh, abordar un saber que no, un saber que no sea arrogante, que desprecia el imaginario del otro. Y en esa manera el conocimiento es un saber compartido, humilde, solidario, y voy poniendo como en contexto esta forma de abordar el conocimiento, porque también es un modo de presentar a quien va a ser la introducción de este ciclo, que es el profesor Julio Gambina. Eh, el- este ciclo es una sucesión de trabajos, de talleres, de encuentros, de debates que se vienen realizando y que se suman también al ciclo de talleres pensando críticamente la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Y la intención desde ese entonces y ahora, más que nunca, digamos, la intención siempre ha sido buscar, provocar, generar el interrogante, y no tener una centralidad en, podríamos decir, entre comillas, en la verdad. ¿Mm? Por eso traía esta forma colectiva y compartida de construir el conocimiento y esta forma muy freiriana de este camino que de alguna manera elegí. Entonces, de allí la importancia de estos encuentros, aún en la virtualidad, aún en la pandemia y aún en la pospandemia, que seguimos resistiendo, batallando, militando y luchando. En el 2022 fueron dos ciclos que podemos destacar, eh, que buscaron también desdibujar las barreras disciplinares de los saberes e ir
entretejiendo, o como nos gusta decir a las tejedoras, volver a ovillar lo que fue desovillado, destejido, por este proyecto civilizatorio de la modernidad que muchas cosas nos duelen, que muchas cosas nos incomodan. Y estos ciclos que empezaron, que tuvieron en el 2022 este sentido de desdibujar estas fronteras de saberes. Un ciclo fue marxismo y psicología, en esa búsqueda de ayudarnos a pensar las subjetividades o comprender esas subjetividades que naturalizan ciertas cuestiones de este modo capitalista y cómo buscar la construcción de otras subjetividades. El ciclo Capitalismo y Pueblos Originarios, un debate civilizatorio que puso en escena los pueblos originarios, la problemática del extractivismo, las políticas de los estados nacionales, provinciales y locales, lo que implica la desterritorialización, la lucha y la disputa por los sentidos del territorio o del territorio. Y en este 2023 pusimos en escena un tema como la violencia en las ciudades, también leído en clave marxista, y que hoy continúa en este ciclo que iniciamos hoy, Marx y la actualidad en nuestra América, que va a estar organizado en 4 encuentros, que vamos a ir compartiendo las fechas, pero decir rápidamente, este ciclo busca visibilizar la actualidad de Marx hoy, atravesado por los significantes históricos, los aportes teóricos y políticos en lo que ha sido una constante, una invariante, digamos, a la crítica del capitalismo a través del tiempo. Los ciclos que comienzan hoy con una introducción a cargo del profesor Julio Gambina, continúa el martes 27 de junio, siempre, como se dice, en este mismo horario y en este mismo canal, hora argentina. Continúa el martes 27 de junio, donde estará compartiéndonos un importante intelectual, militante, docente haitiano, Camille Chalmers, que nos ayudará a comprender la revolución de 1804 y todo lo que esa revolución de aquel entonces implica en el hoy, en la lucha y resistencia, diríamos en la larga lucha y resistencia del pueblo haitiano. El 11 de julio el ciclo va a poner como en contexto a Carlos Mariátegui, que algunos llaman el primer marxista americano. Allí estará Sara Beatriz Guardia, de la Cátedra Mariateguista del Perú, una peruana. El 25 de julio, Gabriela Roffinelli va a vincular los aspectos teóricos de la teoría de la dependencia en el marco de la Revolución Cubana. Y el 8 de agosto compartirá con nosotros Jairo Hernando Estrada Álvarez, de Colombia, que nos compartirá el Marx hoy, y va a poner a debatir la validez de la crítica al capitalismo actual con el instrumental categorial provisto desde Marx al presente. Rápidamente, esta es la presentación del ciclo. Quiero decirles que en todos estos años no ha sido un transitar sencillo, fácil, ni romántico.
Y, y más que poner todo el currículum del profesor Julio Gambina, docente de la Universidad Nacional de Rosario, no sé si ya se jubiló o no, pero está en esos trámites, en las mieles de la nueva etapa, doctor en ciencias sociales. A mí me gustaría más decir como las cuestiones que él en este tiempo nos ha dejado y para que todos podamos realmente estar atentos en este ciclo, es que él en este batallar de las ideas y este, buscando un camino hacia otro modo no capitalista, más que ponernos a Marx en ese dogma, en esa teoría, ¿sí? Nos ha enseñado a leer a Marx. Y esto, digamos, después cada uno hace la interpretación de ese Marx que tiene tantísimas interpretaciones. Por eso comencé con este recorrido freiriano, porque me ayuda a poner en situación al profesor Julio Gambina y decirle que en todas estas cuestiones que no ha sido fácil, que para armar todo este espacio del Centro Pedro Paz, la universidad lo contrató y sin mediar palabras desapareció el contrato, que armó un equipo de estudiantes para formarlo en REDEM. La Universidad Nacional de San Luis becó a esos alumnos y sin mediar palabra alguna no hubo más becas. Pero no es el tema de las becas, sino ese espacio de formación que se va rompiendo de alguna manera. Sin embargo, acá estamos con no sé el número de ciclo, para eso lo tenemos al profesor Enrique Lorza, que él tiene detallado cantidad de personas, horas que se han dedicado, cantidad de cursos que ya seguramente nos va a compartir todo eso. A mí me gustaría poder compartirles porque en este recorrido, que no es fácil dar estas batallas, una expresión de Eduardo Brunner que al final de la introducción en pensamiento crítico latinoamericano, que hace una recopilación de textos, él dice que en la batalla de ideas, de la batalla de ideas se puede huir, cosa que el profesor Gambina, con todos estos avatares que pasaron, jamás huyó de esa batalla, pero no se puede, dice Brune, entrar en ella impunemente. Hay que, dice, atravesar la barrera de la intemperie, y vaya si hemos atravesado la barrera de la intemperie, sin becas, sin contratos, sin honorarios, sin viáticos, etcétera, etcétera, y saber soportar los ventarrones que soplan del otro lado. Entonces, soportando las extremas bajas temperaturas, porque aquí en mi lugar, que es en el volcán, en la provincia de San Luis, hace varios grados bajo cero, todos los ventarrones que ha atravesado el profesor Julio Gambina, la batalla de ideas se sigue dando y ahora damos por iniciado el ciclo Marx en la actualidad en nuestra América. Bueno, Julio, ¿y cómo organizan? Me falta decir que Julio va a coordinar más allá de que hoy hará la introducción, coordina este espacio con la profesora Beatriz Raslan, que siempre generosamente ha compartido nuestros espacios, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, miembro al igual que Julio de FISIP, y el docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, integrante del Centro Pedro Paz, Hugo Adrián Morales, para nosotros Hugo Adrián. Bueno, no sé cómo los coordinadores se han organizado. Empezamos la palabra es de directamente. ustedes. Muchas gracias, Bambina. Muchas gracias por tus comentarios.
y por realzar este espacio militante, que, como bien señalás, tiene muchas y muchos protagonistas que lo hacen realidad a través de los años, que hemos sabido tejer una red de compañeras y compañeros de universidades distintas del país, incluso con presencia latinoamericana, caribeña. En este momento, si yo no me equivoco, hay presente en la sala compañeros de Dominicana, de Chile, y obviamente como esta actividad está siendo transmitida por YouTube, habrá otros que nos estarán siguiendo en directo o podrán verla después. Digamos que el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, lo que pretendió desde el comienzo, y ya llevamos más de un lustro construyendo esto, es tejer redes internacionalmente para pensar nuestra América. Nuestra América, una categoría que surge de José Martí y que nos identifica clara y plenamente para repensar nuestra región en la perspectiva emancipadora, en la crítica al capitalismo contemporáneo. Y por eso lo que venimos haciendo es recuperar a Marx. Recuperar a Marx, el Marx teórico, el Marx militante, el Marx de la crítica, y con Marx recuperar todas las experiencias que se hicieron a su nombre, más allá de errores, y claro, como son experiencias, son no vividas y necesitan ser balanceadas, analizadas. Todo intento teórico tiene que ser discutido. El propio Marx tiene que ser discutido. Marx discutió en vida y su obra es una obra de la crítica al orden capitalista, de lo que se dice del orden capitalista, y en una búsqueda por desarrollos emancipatorios. Enrique Lorza muchas veces ha señalado que hay que intentar salir del Marx pie de página, ese que engalana algunos textos académicos, e ir a fondo a conocer la concepción, los aportes teóricos de Carlos Marx para pensar la realidad y transformar la realidad. Un desafío recurrente desde Marx hasta nuestros días. Así que bueno, vamos a empezar este ciclo. Yo pretendo hacer una introducción. Vamos a compartir pantalla. Hemos preparado una presentación como para iniciar nuestro debate y darle marco a la discusión que queremos desarrollar en este ciclo. El tema es, como decíamos, recuperar a Marx. Ese es el intento principal de los ciclos que hemos hecho antes, pero también ahora, y lo que pretendemos es traer a Marx a la actualidad. Bueno, muchos señalan que Marx es un pensador de otro tiempo y nosotros creemos que Marx es un pensador de nuestro tiempo, que Marx todavía puede ayudarnos a entender la actualidad. Y decimos desde nuestra América, porque nos preocupa el territorio donde desarrollamos nuestra experiencia y un territorio donde se ha intentado desplegar los aportes teóricos políticos provenientes de Marx. Así que esa es la intencionalidad de nuestro ciclo. Lo que queremos señalar en el porqué del ciclo en general, en este momento introductorio, es que nos preocupa muchísimo la ofensiva capitalista. Digamos, si alguna característica tiene este tiempo del capitalismo, es el de la ofensiva. Muchos dicen, bueno, el capitalismo siempre estuvo en la ofensiva. No. Y eso es un punto para la discusión. El capitalismo tuvo su momento de defensiva. Podemos profundizarlo, discutirlo, pero hay un momento de defensiva del capitalismo
un medio siglo que va entre 1930 y 1980. Lo digo rápido para hacerlo simple, se puede, siempre cuando uno ubica fechas, la temporalidad tiene complejidad, pero el capitalismo entre los 30 y los 80 estuvo a la defensiva y por eso es un tiempo en que se puede hablar de reformismo capitalista. Es el tiempo del estado de bienestar, del estado benefactor, es el tiempo donde la lucha de clases muestra un conjunto de derechos adquiridos producto de la lucha social, política, popular, obrera, campesina, estudiantil. Por eso nos interesa que la primera característica, la primera cuestión a señalar de nuestra época, de la actualidad, no solo en nuestra América, sino en todo el mundo, es la ofensiva capitalista. Una ofensiva capitalista que está en contra del trabajo, o sea, es una ofensiva contra las trabajadoras y los trabajadores, es una ofensiva contra la naturaleza, otro tema muy importante para pensar en la tradición de Marx, y una ofensiva contra la sociedad. Por eso muchas veces decimos que es una ofensiva que se expresa en el modelo productivo y de desarrollo. Modelo de productivo que tiene que ver con el trabajo como en tanto padre de la riqueza, a la naturaleza como madre de la riqueza, y un modelo de desarrollo que afecta a la sociedad. Por eso, cuando definimos la ofensiva capitalista, es la ofensiva de un sujeto, el sujeto capital, contra los trabajadores, las trabajadoras, la naturaleza, contra la sociedad. Y claro, es bueno ver incluso la propia naturaleza como sujeto, un tema que está planteado como novedad en las nuevas constituciones latinoamericanas, especialmente la ecuatoriana, la boliviana, y por lo tanto nos interesa sobremanera volver a Marx para discutir esta ofensiva del capital. Y por lo tanto, en estas nuevas condiciones de ofensiva, nos exige a nosotros, desde lo intelectual, precisiones en la crítica al capitalismo y afirmarnos en lo que nosotros consideramos como la invariante en Marx, que es la crítica. Si algo hay en Marx es la crítica. Cuando algunos dicen Marx lleva adelante la crítica al capitalismo en el tiempo que él escribe, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, bueno, nosotros estamos obligados a hacer la crítica al capitalismo en el 2023. La crítica al capitalismo en su desarrollo histórico, la crítica al capitalismo en su presente, la crítica al capitalismo en su impacto de los futuros inmediatos, mediatos y lejanos, en tanto y en cuanto el capitalismo es la realidad de la construcción social cotidiana. Por eso la crítica, como lo invariante que hay en Marx. Muchas cuestiones variaron en Marx. Digamos, la teoría del valor marxista no está desde el comienzo en Marx. La teoría del valor marxista son categorías construidas en el estudio, en la crítica, en el desarrollo. Por lo tanto, la principal enseñanza para nosotros es pensar constantemente la crítica al capitalismo de nuestra época. La ofensiva capitalista actual tiene cara liberal. Es una síntesis decir liberal. Quien quiera puede ponerle el mote de neoliberal. También, si quieren, pueden ponerle neoclásico. Si quieren, pueden ponerle escuela austríaca. Bueno, especialmente en la Argentina, este tema de la escuela austríaca adquiere importancia política, incluso política electoral, si ustedes quieren. Se levantan propuestas políticas
a nombres de la escuela austríaca, y los principales cultores de la escuela austríaca del pensamiento económico inspiran corrientes políticas de fuerte presencia en los medios de comunicación. Pero en definitiva es la cara liberal, una tradición antigua, más antigua que el propio Marx. Cuando Marx lleva adelante la crítica al capitalismo, es la crítica a lo que se decía del capitalismo en su época, y lo que se decía tenía trayectoria liberal. Es una crítica al liberalismo, el liberalismo que intenta colocar los primeros pilares de explicación de cómo funcionaba el orden capitalista. Cuando pensamos en Adam Smith, en David Ricardo, estamos pensando en la escuela clásica, en la escuela que da los primeros elementos teóricos de explicación, de fundamentación del orden capitalista. Las escuelas posteriores a los clásicos, los neoclásicos principalmente, en sus variantes, si se quieren, ortodoxas, austríacos, hoy denominados muchos neoliberales, son corrientes que surgen en respuesta crítica a la crítica. Vamos de nuevo. Si Marx es la crítica al capitalismo y a la escuela clásica, los neoclásicos son la crítica a Marx. Piensen en los austríacos que surgen con Karl Menger en 1871. Todos rápidamente conocedores como son los que están aquí presentes, estamos hablando del tiempo de la Comuna de París. Un tema que Marx estudió, saludó, criticó, analizó, investigó. Primera experiencia de revolución obrera, de trabajadores que intenta gobernar una ciudad desarrollada para su época como es París. Por eso los austríacos fundamentan teóricamente la crítica a Marx, la crítica a la crítica de la economía política. Por eso se constituyen los austríacos como crítica ortodoxa a Marx, que en 1867 había publicado el tomo 1 del Capital. Podríamos decir una de sus obras más trascendente, en tanto y en cuanto aparece el instrumental de categorías explicativa de lo que la economía política no había explicado hasta entonces, que era el origen del excedente económico. La teoría de la plusvalía, el desarrollo de la teoría del valor marxista y por lo tanto la teoría del plusvalor. Por eso es importante pensar que en la actualidad, y cuando digo la actualidad estoy hablando del último medio siglo, una ofensiva liberal del sujeto capital. Es el capital el que lleva adelante la ofensiva. Por eso hablamos de una ofensiva capitalista como característica de época. La liberalización de la economía avanza a la salida de la crisis de los 70 del siglo XX, pero lo hace con dictaduras genocidas. Hace medio siglo desde nuestra América, estamos en el 2023, 1973 es Chile, unos meses antes es Uruguay, pero Chile es el paradigma en el que se va a sentar la ofensiva liberalizadora con la Escuela de Chicago, Milton Friedman y compañía, que van a asumir los proyectos de transformación capitalista de Sudamérica como ensayo para proyectarse en la economía mundial, algo que se va a potenciar con mucha fuerza entre 1989 y 1991, con la caída de la Unión Soviética y por lo tanto el desarme de la bipolaridad del sistema mundial, que más allá de que se pueda discutir si había socialismo en la Unión Soviética o no, la realidad es que había bipolaridad y había tercer mundo, en tanto había primer mundo y segundo mundo, y las contradicciones políticas, teóricas, los debates intelectuales estaban atravesados por esta situación. Por eso
lo que queremos señalar profundamente es que el liberalismo contemporáneo tiene origen en la violencia de las dictaduras genocidas que habilitaron un tiempo histórico de ofensiva capitalista contemporánea. No es que ahora los anarcocapitalistas, cultores de la escuela austríaca, han vuelto a estar de moda por algún teorema descubierto, alguna precisión de las viejas teorías austríacas neoclásicas, sino que tienen el pecado original de la reiteración de la violencia como aspecto originario del capitalismo, desde su comienzo hasta ahora, y potenciado a partir de que se eliminan obstáculos en los imaginarios sociales. Por eso digo, más allá del debate si hubo o no hubo socialismo en la Unión Soviética, lo que importa es el imaginario social popular extendido de que se estaba construyendo, de que se podía generar condiciones de posibilidad para una sociedad no capitalista, anticapitalista, que inspiró luchas, revoluciones, de iniciativas políticas populares en todo el mundo. Por eso el desarme de la bipolaridad impactó en el imaginario anticapitalista, en el imaginario por el socialismo, en la posibilidad de la revolución. Y esto es clave porque lo que nos interesa discutir es la revolución, porque cuando uno piensa qué inspiraba la vocación de estudio y de práctica cotidiana en Carlos Marx, bueno, era el proceso de emancipación social, era la lucha contra el orden capitalista, era la potencialidad de transformar la realidad. Su polémica no solo contra los enemigos, sino su polémica al interior de las construcciones en que desarrollaba su actividad, tenían como horizonte la revolución como proceso histórico, como proceso humano. Por eso, discutiendo el porqué de este ciclo, y abundando en lo que decía Bambina, nosotros queremos discutir la revolución en América Latina. Queremos discutir la revolución hoy, eso es cierto, pero para eso queremos repasar en este ciclo en particular antecedentes en la región. Por eso queremos discutir la revolución haitiana, una revolución en cierto sentido olvidada, obviada, poco discutida en la impronta de América Latina, del Caribe, la importancia de la lucha contra la esclavitud, el poner en discusión la negritud y la revolución. Bueno, queremos recuperar lo que representa la revolución haitiana desde 1804 hasta el presente. Queremos ver qué tiene que ver la revolución haitiana con la discusión del capitalismo, la discusión del imperialismo, plantear una recuperación de una revolución constitutiva de la identidad crítica y transformadora en toda nuestra región. Pero también ir a momentos de ruptura política, de ruptura teórica, de ruptura epistemológica, como es Mariátegui. Y pensar en el Mariátegui que discute con el marxismo de época. El debate de los años 20 del siglo pasado, en contra de lo que era el marxismo oficial, es importante en Mariátegui. Mariátegui es el intento de pensar a Marx desde la región, es pensar a la región con el instrumental teórico de Mariátegui, recuperar el tema del sujeto indígena, de los pueblos originarios, un tema que estaba fuera de la tradición vulgar del marxismo instalado en América Latina, y por eso recuperar a Mariátegui para pensar las categorías traídas por Mariátegui en la década del 20 del siglo pasado, hace un siglo. Hace 100 años, con la importancia que hoy tienen. Bueno, Bambina recuperaba
un ciclo que hicimos el año pasado para traer a discusión el tema de los pueblos indígenas originarios, incluso acá en Argentina. Porque, claro, hablar de lo indígena, originario, campesina, en los pueblos andinos, en Bolivia, resulta más lógico por la importancia que tiene la continuidad de esos pueblos en la vida regular, cotidiana. Pero discutirlo en la Argentina o en otros países de América Latina y el Caribe tiene mucha importancia. Y esas rupturas teóricas, políticas, epistemológicas vienen a los 60 para discutir Cuba. Por eso también queremos discutir la Revolución Cubana en el marco de lo que supuso la teoría marxista de la dependencia. Porque muchas veces se habla de la teoría de la dependencia, pero no toda la teoría de la dependencia es igual. Está la concepción marxista de la teoría de la dependencia, que intenta pensar los años 60 y 70 con toda la dinámica popular de resistencia, de construcción de instrumentos políticos para la emancipación, para la transformación. Y en definitiva, discutir Marx hoy, pensar en los antecedentes revolucionarios de estos 200 años de historia en nuestra región, para pensar la validez del marco teórico, político, conceptual y generar todas las rupturas epistemológicas necesarias para pensar en la revolución hoy. Por eso el porqué, el para qué y el por qué de volver siempre a Marx, que inspira nuestro ciclo. Lo que sostenemos es que Marx es una tarea inconclusa que continúa. Marx dejó mucho inconcluso en sus reflexiones, en su pensamiento, en el marco de estudio. Ya destacamos que lo principal en Marx es la crítica al capitalismo y a las concepciones teóricas que intentan explicar al capitalismo. Digamos que esto es lo que hay que seguir haciendo hoy. Hay que criticar al capitalismo y hay que criticar las concepciones teóricas que hoy intentan explicar el capitalismo y que nos atrapan en el capitalismo, que sustentan que no hay salida al orden capitalista. Por eso el eje en la crítica de la economía política clásica, que no es lo mismo que la crítica de la economía, ya que esta denominación, economía, es una deformación del objeto de estudio en Marx. Marx estudió la crítica de la economía política. Marx desarrolló la crítica de la economía política clásica. La economía política clásica, una vez que fue criticada, sus ideólogos, los llamados neoclásicos, le quitaron el apellido política y transformaron a la economía política en economía. Más de una vez hemos explicado que incluso es una mala traducción. En realidad, transformaron la economía política en economics, que era pensar los negocios en el capitalismo. Pero bueno, trascendió como economía. Entonces, una primera cuestión importante, no se trata de la crítica de la economía hoy, sino de la crítica de la economía política contemporánea. De economía política aprendimos con Marx, y esto es una discusión con muchos teóricos que se asumen en el marxismo, la economía política es apología del capitalismo. La economía política surge con los clásicos como apologética del capitalismo. Era para explicar que la economía, el orden económico-social funcionaba de una manera determinada, que era como debía funcionar, escamoteando el tema esencial que era el origen del excedente y el destino del excedente. Por eso la economía política es la apología de las relaciones capitalistas de producción y circulación. Por eso nosotros insistimos en que lo nuestro es la crítica de la economía política. Muchas veces, incluso en el ámbito académico, tenemos problemas cuando queremos desarrollar una actividad académica y decimos vamos a hacer un curso, por ejemplo, de crítica a la economía política.
nos plantean, bueno, pongámosle un curso de economía política, porque es como que abunda lo de la crítica, y nosotros tenemos que explicar después que es un curso de economía política en rigor de crítica de la economía política. Esto me parece que es un tema muy importante, y yo voy a insistir muchísimo en el tema de la crítica. De lo que se trata es de la crítica de la economía política, hegemónica, hoy, neoclásica, neoliberal, austríaca, ortodoxa, con el calificativo que se le quiera poner según las variantes de las escuelas concretas que lo lleven adelante. La economía es negocios y justificación del objetivo del capitalista como sujeto dirigente del orden capitalista contemporáneo. La crítica de la economía política es crítica al orden capitalista en su conjunto. No es una crítica a la economía capitalista, es una crítica al capitalismo en su conjunto. Es economía, es ideología, es política, es historia, es cultura, es sociedad. Y por eso requiere un estudio integral del método de investigación y exposición de las conclusiones de Karl Marx. O sea, lo que queremos señalar es muchas veces se dice, bueno, fulanito, mengano, son economistas críticos, economistas de izquierda, economistas revolucionarios. Bueno, no se trata de ser economista, sino de ser un crítico del orden capitalista en su conjunto. El capitalismo es una integralidad. No hay una economía capitalista y un orden jurídico, social, ideológico de otras características, sino que el conjunto de la vida cotidiana que permea nuestra cultura personal cotidiana, colectiva, es el capitalismo. Por eso recuperar a Marx en la integridad de crítica al capitalismo de su tiempo, y que nos sirve para seguir haciendo la crítica esencial, sustancial, al orden capitalista contemporáneo. En ese sentido, hay que recuperar la dinámica de la investigación en Carlos Marx. Y yo creo que es un tema que nos sirve, que nos debe inspirar. Y en ese sentido hay que pensar a Marx, por ejemplo, de los manuscritos de 1844 a El Capital de 1867. Bueno, fíjense, son más de 20 años de estudio y lucha teórica y política. Lucha teórica y política no solo contra sus enemigos esenciales y fundamentadores del capitalismo, sino con anarquistas, con socialistas, entre muchos. En la disputa por la construcción de un sujeto revolucionario, sea en la Liga de los Justos, Liga de los Comunistas, o en la Asociación Internacional de Trabajadores. Digamos, no se puede pensar la investigación de Marx si no es en una dinámica temporal. Las categorías que están en el Capital no son las mismas categorías que están en los manuscritos. Por lo tanto, el Marx hay que verlo en su evolución, en su desarrollo, en la dialéctica de su propio pensamiento, de sus propias conclusiones, de su experiencia de vida, del desarrollo de la sociedad a escala global, de su campo de investigación, limitado o extenso, según iban siendo las lecturas y los contactos que iba asumiendo con distintos participantes en los ámbitos de discusión y de construcción cotidiana. Por eso queremos rescatar que el plan de investigación de Marx se explicita, se plasma en los Grundrisse. Los Grundrisse, fíjense, son unos borradores escritos entre 1857 y 1858, digamos una década antes de la publicación del tomo 1 del Capital. Y claro, los Grundrisse, muchos dicen, es el borrador que anticipa el Capital. Bueno, eso también es discutible.
Los Grundrisse tienen elementos que anticipan el capital, pero tiene elementos que trascienden al capital. Digamos que es un borrador donde están explicitados una cantidad de conceptos que no alcanzan a plasmarse en la obra magna, cuidadosamente redactada, que es el tomo 1 del Capital, incluso en varias versiones, donde el propio Marx modifica la versión originaria del tomo 1 del Capital. Lo que muestra el permanente perfeccionamiento, no solo de fondo, sino incluso de forma. Digamos, cuidando las formas de la presentación de las conclusiones para hacerlo más comprensible, más entendible. Uno de los temas más complejos en Carlos Marx es la teoría del valor marxista. Y bueno, hay varios intentos de escritura de Marx para hacer más simple la comprensión del tema eminentemente abstracto que plantea con la ley del valor. Y miren si tendrá importancia la ley del valor en la actualidad, que el valor es la esencia que está detrás del fenómeno precio. Y hoy los precios son un tema de discusión cuando se discute la inflación mundial, pero mucho más la Argentina, que en el último mes tuvimos una inflación anualizada del 109%. Bueno, no se puede estudiar los precios como fenómeno cotidiano si no se comprende la teoría del valor marxista que está detrás del fenómeno. El precio es el fenómeno visible, el precio es la esencia, que claro, para comprender esa esencia hay que hacer un ejercicio de abstracción muy importante. La abstracción está en el centro de la investigación de Carlos Marx. Por eso tiene mucha actualidad. Y la teoría del valor de Marx es uno de los temas más discutidos y más cuestionados por corrientes, algunas de las cuales incluso se asumen en la tradición de Marx o en la tradición clásica, solo para pensar en el tema de los neorricardianos. Los neorricardianos o la tradición de Rafa, que se asume en la tradición de Marx y critica el tema de la teoría del valor, precisamente el proceso de la transformación de los valores en precio. Entonces es fundamental pensar esta dinámica temporal del pensamiento de Marx. Y vale para nosotros de ir también corrigiendo, adecuando, adaptando nuestra propia comprensión de la crítica al capitalismo de este siglo XXI, en esta tercera década del siglo XXI, para poder transformar la realidad. Decíamos que el plan de Marx se plasma en los Grundrisse. Que un detalle, hay muchos estudios ahora sobre los Grundrisse. Es un borrador escrito por Marx, borrador porque no fue terminado para la publicación, y que fue desconocido por muchos de los continuadores de Marx, continuadores que son esenciales en la historia de las revoluciones. Pensemos lo que pensemos de esas revoluciones. No eran conocidos ni por Plejánov, ni por Lenin, ni por Trotsky, ni por Rosa Luxemburgo, ni por Gramsci. Son escritos difundidos desde 1939, por lo tanto, el conocimiento de Marx, del marxismo, lo voy a decir de nuevo, el conocimiento sobre Marx de los autoasumidos marxistas era parcial y es parcial. Ese es un desafío para nosotros. Hay que seguir leyendo a Marx. Bambina decía, y me gustó mucho, Bambina, te agradezco, que es bueno intentar ayudar a leer a Marx. Y yo creo que es fundamental. Creo que hay que ayudar a leer a Marx, no como una papilla pisada, sino ver la complejidad de ese pensamiento, porque nos ofrece actualidad para la discusión contemporánea.
Los Grundrisse son discutidos publicitados desde el 39 y tienen una publicación en español en Cuba en 1970. 1970, más de 100 años de publicado el tomo 1 del Capital. Y los 70, nosotros lo mencionamos, va a ser una parte importante de nuestro debate. Digamos que muchos de los movimientos y de la dinámica revolucionaria latinoamericana de los 60-70 no estaba inspirada en lectura a fondo de los elementos fundamentales de la crítica a la economía política escritos entre 1857 y 1858. O sea, aún hoy hay que pensar en esta cuestión de estudiar a fondo a Marx. Por eso hay que volver a Carlos Marx y seguir leyendo borradores desconocidos que nos permitan profundizar en el método de estudio y acercar conclusiones que hacen a la temporalidad, contemporaneidad de la lucha al capitalismo. Si nosotros pensamos en toda la producción de Marx, bueno, es una dinámica de investigación que lleva toda su vida, que es mucho más que estos 20 años que marcábamos al comienzo. Y en este sentido, no hay catastrofismo en Marx, sino crítica. Y esto es importante porque este es un debate que ha sido parte del debate marxista, entre aquellos que consideraban que el capitalismo se estrellaba, que el capitalismo se autodestruía, y muchos hoy sostienen que, bueno, no va más con el capitalismo. El cambio climático va a hacer estallar el orden capitalista, y con el orden capitalista la propia tierra, la humanidad. Los desastres del capitalismo contemporáneo llevan a su destrucción. Bueno, esto es una tesis a discutirla. No hay catastrofismo en Marx. Lo que hay en Marx es crítica y evolución de la crítica en Marx. Por eso en los Grundrisse explicita la idea de trabajo de Marx, que él plantea 6 libros. Plantea un enfoque de crítica, los 6 libros son un enfoque de crítica, al capitalismo desde el capital. Es el sujeto dominante. Uno puede pensar que del plan, este fue el que escribió, el Capital. Y en rigor, solo el tomo 1 del Capital. Los otros escritos quedaron en borrador, que son el tomo 2 y el tomo 3. Pensó en un libro que sea un enfoque crítico al capitalismo desde la propiedad de la tierra, el tema de la renta, en tanto parte de la dominación. Un enfoque crítico desde el trabajo, de la clase subalterna en la relación capital-trabajo. En rigor, estos 3 aspectos terminan siendo contenidos en el Capital. De alguna manera, en el Capital aparecen estos 3 aspectos, sobre todo el primero, que es el análisis del capital. Marx empieza por el capital porque es el sujeto dominante de la relación capitalista de producción y circulación. Pero también se propone un enfoque crítico del capitalismo desde el Estado. Muchos han sostenido y sostienen que no hay una teoría del Estado en Marx. Bueno, sin embargo, había una pretensión de un enfoque crítico del capitalismo desde el Estado, desde el comercio internacional y desde el mercado mundial. Esta es una obra gigantesca que se proponía Carlos Marx, que desarrolló lo que pudo y hasta donde pudo, y que es parte de la continuidad necesaria de la investigación crítica del capitalismo contemporáneo. Como decía, los 3 primeros, desde el capital, desde la propiedad de la tierra y desde el trabajo, terminan integrándose parcialmente en el tomo 1 del Capital, publicado en vida de Carlos Marx, con los ajustes que hizo en distintas versiones. Entonces, probablemente el Capital es una versión de otros desarrollos que quedaron en borrador,
no solo el tomo 2, el 3 o el 4, en tanto en cuanto el 4 es la historia crítica de la teoría de la plusvalía, sino aspectos desarrollados en borrador en los Grundrisse y otros textos o borradores hasta su muerte en 1883. Por eso decimos, son 40 años de estudio, incluyendo las innovaciones relativas a la Comuna Rusa. Y aquí me detengo un segundo, porque si nosotros miramos América Latina hoy, la actualidad del capitalismo en América Latina hoy, y miramos debates que hubo en estos años y que hay, especialmente en Bolivia, quizás el territorio donde la producción comunitaria subsistió, porque Marx estudia y intercambia correspondencia con populistas rusos en los años previos a su muerte sobre el papel de la Comuna Rusa, y él llega a una conclusión que es una ruptura epistemológica fenomenal con muchos escritos propios sobre que se podía pasar de la Comuna Rusa a la revolución sin pasar por el capitalismo. Y por lo tanto no hay un desarrollo etapista en el estudio de la Comuna Rusa. Y estamos hablando del Marx maduro, del Marx con una historia de estudio, de escritos, de polémicas, de construcción política, de debates muy, muy profundos. Y claro, cuando vemos la economía comunitaria boliviana contemporánea, claro, subsumida e interactuando y subordinada a una lógica capitalista en Bolivia, bueno, nos genera mucha oportunidad de discusión sobre la cuestión comunitaria en un tiempo donde todo está atravesado y dominado por la economía mercantil capitalista. Y la comuna, la comunidad, lo comunitario, la economía comunitaria puede mostrarnos rumbos que sean alternativos a la tendencia monetario-mercantil hegemónica contemporánea. Por eso, estos estudios últimos de Marx sobre la cuestión de la Comuna Rusa son inspiraciones para pensar muchos temas que hacen al debate de la revolución contemporánea, especialmente en nuestra América, ni hablar en otros territorios, África, Asia, etc. Y uno de los desafíos planteados para nosotros, y que queremos tratar de abordar en este ciclo y en otros ciclos que continuaremos, porque la idea es que este colectivo de organizaciones que estamos haciendo este ciclo es profundizar en la perspectiva de la revolución, en el desarrollo de la crítica, en traer a Marx al presente. Entonces, ¿qué es traer a Marx al presente? Bueno, se trata de estudiar críticamente las formas contemporáneas de la explotación. Porque la explotación es la explotación, me dirá alguien tautológicamente. Sí, claro, pero no es lo mismo la explotación de hace 50 años, 100 años, 150 años, 200 años. La explotación de la fuerza de trabajo adquiere formas muy concretas, formas jurídicas, de formas sociales, que son de nuevo tipo. Hay que estudiar las formas contemporáneas del saqueo. Bambina aludió al extractivismo. Bueno, por ahí la propia categoría extractivista tiene un elemento de confusión, porque la extracción sobre la naturaleza, el trabajo humano sobre la naturaleza es histórico de las relaciones económico-sociales. El tema es cuáles son las características del saqueo contemporáneo, de la explotación de los bienes comunes. Cuando decimos bienes comunes, hidrocarburos, litio, ahora muy, muy presente, pero se trata del saqueo de la tierra, del agua, de la biodiversidad, bueno, de los bienes comunes en su conjunto. Entonces,
estudiar críticamente las formas contemporáneas de la explotación, del saqueo, de la dominación del capital transnacional. Una dominación que trabaja y permea mucho nuestras subjetividades, por eso nos preocupó mucho estudiar el tema de la psicología, Marx y la psicología, los mecanismos de la dominación cultural contemporánea, también tiene que ver con esto que señalábamos, de que el capitalismo no es solo una cuestión de economía, sino que es una integralidad que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Cuáles son las formas contemporáneas del uso de la tecnología? En un tiempo de desarrollo inmenso de las fuerzas productivas. Muchas veces se dice dogmáticamente, hay límite al desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, todos los días vemos cómo las fuerzas productivas se desarrollan. Yo lo ejemplifico en tiempos de la inteligencia artificial. ¿Cuánto se está discutiendo hoy de las novedades que nos aporta la inteligencia artificial? Las novedades, los desafíos, las amenazas que genera la inteligencia artificial. Por eso, pensar todas estas formas del plan que Marx enuncia en los Grundrisse. Por ende, el debate es en torno a la teoría del valor en tiempos de la robótica, la informática, el chat GPT, la inteligencia artificial, el alignment problem. Esto es un tema que está en el debate científico, técnico, contemporáneo. Un artificial general intelligence, con dispositivos con capacidad de pensamiento propio que superen al ser humano y a disposición de la voluntad humana. Hoy nos dicen algunos técnicos, bueno, hay posibilidad de que desarrollemos complejos mecanismos que piensen por encima del ser humano. Y la pregunta es, pero ¿con qué concepción? ¿Con qué horizonte? ¿Quiénes son los que van a dirigir este Artificial General Intelligence? Estamos hablando de qué humanos, de personajes como Trump, como Bolsonaro, como Milei. Pongo nombres contemporáneos y ustedes pongan otros nombres si quieren. Pongan Mussolini, pongan Hitler, pongan el nombre que ustedes quieran. Y por lo tanto, siempre está por detrás el trabajo humano. Por eso sostengo que el debate es en torno de la teoría del valor. Ahí, por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Bueno, el tema de la creación de valor. Enrique, fíjate si podés apagar los micrófonos. Por favor, Carlos Lizana, el micrófono. Por favor. Por eso decimos que traer al presente el plan de Marx es volver a recuperar el tema esencial de toda esencia en la obra de Marx, que es la teoría del valor. Y acuérdense que con la teoría del valor marxista nosotros podemos entender y discutir el fenómeno de los precios, el fenómeno de la transformación de los valores en precios, un tema muy discutido, no solo de los enemigos jurados críticos a Marx, sino de muchos que están en la tradición marxista. Pero pensemos otras formas que anticipó Marx en los Grundrisse y que tienen plena actualidad. Es las formas de la renta. Las formas de la renta en el presente tiene enorme validez la discusión de la renta del suelo, la renta hidrocarburífera, la renta minera, la renta en dinero, con todos los mecanismos desarrollados de la financiarización contemporánea, la especulación, los mecanismos diversos de la financiarización que llevaron a la crisis del 2001 estadounidense, antecedente inmediato de la crisis del 2007-2009, continuidad de esa crisis hasta el presente, el desarrollo del capital ficticio estudiado por Marx, que no quiere decir que el apellido de ficticio es no existente, no es un capital que existe, que opera, que actúa, que tiene base y esencia en la ley del valor marxista, y por lo tanto el papel del dinero y del oro durante muchos años, bueno, y obviamente de las cripto contemporáneas, durante muchos años se
nos decía que Marx estaba atrasada en su teoría monetaria, en su teoría del dinero, porque estaba pensando en el oro, y el oro así había sido desplazado como referencia del dinero. Y nosotros vemos hoy, siglo XXI, tercera década, que las reservas internacionales de los países son crecientemente en oro, y por lo tanto Inglaterra golpea a Venezuela quedándose con el oro venezolano, y China, Rusia acrecientan sus reservas en oro, y los países del mundo potencian la compra de oro, acumular reservas en oro, demostrando cómo el oro sigue siendo sustancial para pensar el dinero en tiempos de financiarización, en tiempos donde la renta aparece con una fuerza muy importante en la apropiación del trabajo social generado. La contaminación y el saqueo de los bienes comunes, las formas que asume la resistencia ante la ofensiva del capital en contra de la naturaleza, desde los pueblos fumigados hasta ese conjunto de movimientos populares que denuncian el impacto y el efecto que tiene la megaminería a cielo abierto, entre muchos otros. Por eso recuperar el tema del dinero, que está en el centro del régimen del capital, y que hace que muchos expliquen que el tiempo contemporáneo es un tiempo de financiarización, sin comprender que la financiarización es parte del ciclo integral de producción y circulación. El dinero está en el centro del régimen del capital de Marx. La sociedad monetario-mercantil hace que todos trabajemos por dinero. No trabajamos por satisfacer nuestras expectativas, nuestras demandas espirituales, sino trabajamos por dinero, dinero para consumir, dinero para vivir en una sociedad monetario-mercantil. Dinero que se acumula por más dinero. Digamos que esta sociedad capitalista todo es por dinero, que se invierte y se transforma en capital. Por eso es fundamental el tomo 1 del Capital y sus complementos posteriores. Y digamos, no es lo mismo producir para vivir que producir para valorizar y acumular, junto a lo cual crece el poder de la dominación. Este es un tema sustancial en la crítica contemporánea. Un gran debate es, bueno, ¿cómo logramos instalar en la sociedad que lo ideal sería producir para vivir y no producir para valorizar? Hoy todo se produce para valorizar. Se produce litio para valorizar, se produce soja para valorizar, se produce trigo para valorizar, y sigan con la cuenta de los ejemplos. Por eso un gran debate que está incluso en Ernesto Che Guevara es pasar del objetivo de producir valores de cambio a producir valores de uso. Bueno, es fundamental discutir que la sociedad contemporánea está organizada para producir valores de cambio, no valores de uso, y que lo que necesitamos es producir valores de uso. No es lo mismo producir para consumir, e incluso en comunidad. Tratábamos de mostrar la importancia de la economía comunitaria, el caso boliviano. No es lo mismo producir para consumir, e incluso en comunidad, y satisfacer necesidades, que hacerlo para ganar, acumular y dominar. Y claro, no hay que confundir dinero con moneda. El dinero es síntesis del régimen del capital, del régimen de producción y circulación en el mercado mundial capitalista. Bueno, nosotros decimos el dinero es síntesis. Claro, si vemos el capítulo 1 del Capital es mercancía y dinero, digamos las relaciones monetario-mercantiles. Todos sabemos que a muchos les cuesta el estudio de Marx, porque estudiar el Capital es empezar por el capítulo 1, que es mercancía y dinero, e insistamos, es la abstracción esencial en el método de exposición de Marx,
y por lo tanto es fundamental comprender la importancia que ese punto de origen en la explicitación del objeto de estudio de Marx para poder comprender el capitalismo en su conjunto. También traer el plan a la actualidad es estudiar el Estado capitalista en la contemporaneidad, el Estado local, nacional y la tendencia a una juridicidad mundial. Entiéndase, Organización Mundial de Comercio, tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, son tratados suscritos por los estados nacionales en beneficio de las transnacionales. Los que negocian por el capital son los estados. Por lo tanto, discutir el Estado capitalista en la contemporaneidad y la búsqueda de una juridicidad mundial es importante, y hay que discutir distintos tipos de Estado. Estados capitalistas, sí, pero hay estados capitalistas que son hegemónicos. Hay estados capitalistas como el de Estados Unidos, que tiene un nivel de hegemonía en el capitalismo que es distinto al que pueden tener otros estados. El estado brasileño es un estado capitalista, pero no tiene el poder y la potencia del estado estadounidense. Y sigamos pensando en la especificidad de los estados nacionales en función de su papel en la disputa del capitalismo global, de las transnacionales como sujetos beneficiarios detrás de los estados nacionales y detrás de la mundialización contemporánea del capital. Pensar las reformas estatales y, bueno, por supuesto, pensar la potencialidad de las transiciones. Las relaciones económicas, monetarias, mercantiles, tema para estudiar hoy. Las guerras comerciales, Estados Unidos y China, las guerras monetarias, el dólar, el euro, el yen, el yuan, las sanciones unilaterales que están modificando el sistema mundial y están provocando un desorden de la economía mundial. Por eso discutir la economía mundial, recuerden, era parte del plan de Marx, discutir la economía mundial hoy es fundamental porque nosotros nos acostumbramos en los últimos 40 años que la economía mundial avanzaba en sentido globalizante, en sentido de mundialización. Hoy también, pero con sanciones. Y las sanciones están llevando a lo que muchos llaman la multilateralidad, una multilateralidad en el marco del capitalismo, claro, pero representa una disputa dirigida por distintos estados. El estado del capitalismo hegemónico estadounidense, el estado del capitalismo en China, desarrollado con las inversiones extranjeras en las últimas 4 décadas y que explica el boom productivo de China. Por eso estudiar la economía mundial en el presente y en el futuro es un desafío para traer al presente el plan de Marx. Digamos que lo que he tratado de mostrar es que el plan de Marx es un plan que tiene que estar vigente hoy y en todo caso es un desafío para nosotros, tener siempre presente, como decimos en muchas actividades, la historia y la lógica del capitalismo, comprender la historia del desarrollo capitalista y comprender la lógica de funcionamiento del capitalismo. Por eso se trata de preguntarnos, de interrogarnos sobre qué paradigmas. Y entonces decimos, bueno, desarrollar las fuerzas productivas a como dé. Bueno, esto es un interrogante que pone en discusión el programa histórico de la izquierda tradicional. Y esto puede ser discutido, por supuesto, pero el planteo era que lo que hay que desarrollar es las fuerzas productivas, a como dé. Y ese era el programa histórico de la izquierda que se expresaba en el progreso. El desarrollo de las fuerzas productivas lleva al progreso. Pero claro, el capitalismo, que muchos señalan, bueno, el manifiesto comunista es un canto al progreso que la burguesía trae con el capitalismo. Claro, pero el progreso del capitalismo históricamente ha sido progreso y devastación.
y crecientemente es devastación. El capitalismo sigue siendo progreso. ¿Quién va a dudar que el desarrollo científico-tecnológico favorece desarrollos progresistas? Pero al mismo tiempo hay un nivel de contaminación, toxicidad, destrucción de la vida animal, vegetal, de la naturaleza, en forma fenomenal. Y por lo tanto hay que discutir el paradigma del desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de quién, para qué, cómo, pensando en esta dinámica. El progreso es la historia de la violencia, desde la acumulación originaria del capital. Bueno, uno puede leer con Marx que el capitalismo es una superación de modos precapitalistas de producción. Pero claro, tienen la base de la violencia y traen el fenómeno de la devastación. Solo hay que pensar, bueno, la colonización, la conquista y colonización de lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe. Podemos pensarlo en Asia, en África. Toda la historia de los países que hoy se ubican en el atraso, en la dependencia, Asia, África, América Latina y el Caribe, son parte de esta dinámica violenta de progreso y devastación. Y por lo tanto hoy hay que recuperar esta discusión. ¿Qué es este modelo productivo primario exportador que recorre a nuestros países, sino un ejercicio violento del progreso del capitalismo contemporáneo y de la devastación que incluye el genocidio de los pueblos indígenas originarios en nuestros territorios? El socialismo real también sucumbió ante la imagen del progreso. Y hasta podríamos decir, bueno, el socialismo no creó una sociedad alternativa y de alguna manera reprodujo el modelo productivo y el modelo de desarrollo. Por eso hay que seguir discutiendo la experiencia por el socialismo. Por eso importa y recuperamos el debate de Marx sobre la comuna rusa, la potencia de pasar al socialismo sin transitar el capitalismo. Un debate actual porque lo que nos interesa discutir en definitiva es la transición del capitalismo al socialismo, la transición de una sociedad de explotación y saqueo a una sociedad de cooperación, de solidaridad, de producción para satisfacer necesidades de consumo, en armonía con la naturaleza y no para la acumulación, para la dominación. Por eso discutir la transición y la acumulación de poder para la revolución. Y termino con la revolución, categoría que planteamos al inicio de nuestra presentación y que es el objeto de discutir nuestro ciclo. Nuestro ciclo tiene como objeto discutir la realidad de nuestro debate contemporáneo. Y en el debate contemporáneo nosotros vemos que hay mucha desazón, no solo en nuestra América, sino en todo el mundo. Quiero dar un ejemplo que puede ser arbitrario para que se entienda. Muchas nos entusiasmamos en el 2019 con la rebelión popular en Chile. Y dijimos, bueno, en el origen de la ofensiva capitalista contemporánea, en el origen de lo que hoy se denomina neoliberalismo, que fue ensayo sudamericano para generalizarse después con Thatcher en Inglaterra, con Reagan en Estados Unidos, con la socialdemocracia europea, con Mitterrand en Francia, con Felipe González, elogiado por diarios conservadores como La Nación en la Argentina, por ejemplo. Es la socialdemocracia europea la que lleva el tema
a la Europa social reformista del estado de bienestar a desarmar esas conquistas. Es el consenso de Washington de los años 90 para una nueva ronda de reformas reaccionarias en nuestra América, y es el actual consenso de Washington por avanzar en esta multilateralidad para ahogar cualquier proyecto, tenga perspectiva o no, de plantearse como alternativo al orden hegemónico que se sustenta desde Estados Unidos. Por eso es importante ver que nosotros, decía, nos entusiasmamos con la rebelión popular en Chile, nos entusiasmamos con la rebelión popular en Perú, nos entusiasmamos con la rebelión popular colombiana, para mostrar 3 momentos de rebeliones populares de los últimos tiempos, que eran coherentes y coincidentes con la permanente rebelión popular haitiana. Por eso nos preocupa mucho Haití. Y sin embargo, pese a ese entusiasmo, lo que vemos es esta dinámica contradictoria de lucha permanente, donde la última elección constitucional en Chile gana la ultraderecha, que se expresa en los debates constitucionales que en esta hora hay en Chile, y muestra que es una historia abierta, la de Chile, la de Perú, la de Colombia, la de Haití, la de Brasil, la de Argentina, la de Cuba, luchando de manera heroica contra un bloqueo que es genocida. Entonces, la síntesis de esta introducción, que pensamos abonarla con los próximos 4 debates, que supone discutir la revolución haitiana, la revolución del pensamiento con Mariátegui, lo que supuso el debate con la teoría marxista de la dependencia y el debate de la actualidad de Marx, para cerrar este ciclo. En esta fase de nuestra discusión tiene que ver poner en discusión el territorio latinoamericano y caribeño, territorio de origen, de ensayo de las políticas hegemónicas de la ofensiva capitalista contemporánea, y un territorio que está desafiado a construir pensamiento y práctica para la emancipación como una tarea de nuestro tiempo. Marx vivió estudiando, criticando, organizando, participando, discutiendo el orden económico-social, discutiendo el capitalismo en su conjunto. Bueno, creo que nosotros tenemos que recuperar en nuestro tiempo histórico, aún en una situación de una brutal ofensiva, donde vemos cómo los escenarios se corren a la derecha, y claro, tiene que ver con el propio aprendizaje del capital como sujeto de la explotación, del saqueo, de la dominación y de la manipulación de los consensos sociales, para instalar en la sociedad contemporánea, incluso de los más necesitados, que la mejor solución es ir por más capitalismo, por más explotación, por más saqueo, para ponerle un nombre, ir por un proceso de dolarización de la economía, que sería la subordinación a la lógica de la política exterior estadounidense y por lo tanto la potenciación, profundización, desarrollo del proyecto del capital en nuestro tiempo. Por eso nuestro desafío es gigantesco, nuestro desafío es por la crítica al orden capitalista, por recuperar a Marx, a su método de investigación, a la forma de sintetizar sus conclusiones, y para nosotros resulta muy importante que instalemos en el pensamiento crítico contemporáneo, no solo en el ámbito universitario, sino en los ámbitos de construcción de poder popular en América Latina, el Caribe y en el mundo, esta perspectiva que queremos recuperar de la teoría de la revolución, rescatando a Marx, a sus categorías y a su actualidad para pensar la revolución en América Latina y el Caribe. Bueno, hasta aquí con la presentación. Esto ha sido transmitido también por YouTube, está grabado, lo vamos a subir por supuesto a las páginas nuestras para que sea un elemento de insumo.
La intencionalidad es abrirnos al debate, a la reflexión y contribuir con estas discusiones a que podamos estimular un debate fructífero entre todos nosotros. Mucho tiempo no tenemos, pero ahí está la mano levantada del profesor Elorza, le pasamos la palabra a él. Bueno, Julio, muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, ahí en el chat, si lees, varias compañeras han puesto sus mensajes. Muy breve porque estamos ya sobre la hora, ¿no? Mi comentario tiene que ver qué importante es poder desarrollar estos espacios, y pensaba cuando hablabas, me llevaba al año 2018, cuando iniciamos un curso sobre Marx a propósito de los 200 años, ¿no?, de su nacimiento. Y la verdad que cuando uno mira el recorrido, no solamente hemos avanzado, se ha avanzado en estos debates, en estos encuentros, sino que quiero destacar el acompañamiento. En aquel entonces lo hacíamos solo, y hoy, además de que se incorporan personas que no están involucradas directamente en la universidad, nos acompañan de otras instituciones. Bien, me parece que es muy importante destacarlo, sino que las actividades se hacen en conjunto con otros colectivos de trabajo, y que son colectivos de trabajo muy importantes, ¿no? Entonces me parece que el desafío de escucharte y aprender lo que vos estás planteando, como seguramente los otros ponentes lo harán, yo creo que es una batalla, un problema que ha estado puesto acá en tu debate, ¿no? Pero realmente yo quiero destacar que el pensamiento único, eurocéntrico, ha sabido ubicar perfectamente en la subjetividad colectiva, ¿no?, que el liberalismo es una construcción que viene a superar las ideas vinculadas al socialismo, que la experiencia de la Unión Soviética está ubicada en el mismo lugar del feudalismo, que es un pasado, o que China ya optó por el capitalismo, o que los nuevos movimientos emancipadores no son más que una tiranía, como es el caso de Cuba. Y esto que nosotros estamos planteando creo que es muy fuerte, y entonces es desmenuzar el funcionamiento y la lógica del capitalismo en toda su esencia. Creo que nos debe ayudar para reflexionar cada uno de los que estamos presentes en cómo desentrañar este tema y cómo poder avanzar no solamente en el campo teórico, sino también en nuestra práctica. Así que bueno, ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y ya estando en tiempo, hemos llegado al final de esta presentación. Todos pueden leer las preguntas, comentarios que hay en el chat. La última dice: este desafío planteado en este ciclo está presente transversalmente en los sectores políticos universitarios, etcétera. Bueno, es nuestro interés que esté. En todo caso, será parte de nuestro desafío. Bueno, si les parece, llegamos hasta acá y seguimos con el ciclo dentro de 15 días, de 14 días en rigor, dentro de 2 martes, con la presencia de Camille Chalmers, que nos visita desde Haití. Así que un gusto, muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao.